En la última charla que tuvimos, James García nos dejó una pregunta realmente motivadora. ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías en el mundo de la empleabilidad, en el mundo laboral en estos tiempos? Hola, soy Alejandro de Simone, nacido en Argentina y amo lo que hago. Soy especialista en temas de recursos humanos y organización y soy un agradecido de poder hacer lo que me gusta y entre otras cosas también me gusta mucho hacer running, correr y actividad física. Y tengo una familia hermosa compuesta por mi esposa, 2 hijas, 2 nietos y estoy feliz de poder estar haciendo lo que me gusta, que es trabajar en una empresa y desarrollar todo mi conocimiento. Yo soy Sebastián Steisel, también de Argentina. Tengo un doctorado en la Universidad Oberta de Cataluña sobre la sociedad de la información y el conocimiento y soy profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, especialista en temas de recursos humanos. En la última charla que tuvimos, James García nos dejó una pregunta realmente motivadora. ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías en el mundo de la empleabilidad, en el mundo laboral en estos tiempos? Y en eso vamos a estar conversando un rato, ¿no es cierto? Sí, me parece una pregunta súper disparadora y ambiciosa. A mí me parece que para entender la empleabilidad en el nuevo mundo, ¿sí? En la nueva realidad, hay que entender cómo se está configurando este nuevo mundo laboral, esta nueva realidad, las relaciones laborales, ¿no? Vivimos un año y medio muy intenso de transformaciones en las organizaciones que venían ya a través de la incorporación de tecnología, transformación digital, una impronta hacia el home office quizá que se venía esbozando tímidamente, pero claramente después de un año y medio de pandemia esto explotó y me parece que el mundo que vamos a empezar a vivir va a ser muy diferente al que veníamos viviendo. Desde el punto de vista de las relaciones laborales, lo que aparecería emerger como una nueva configuración de las relaciones laborales me parece que va hacia una relación mucho más flexible, donde la gente va a empezar a trabajar, va a pedir trabajar desde su casa, los esquemas híbridos de trabajo, en donde parte va a ser presencial, parte va a ser virtual, va a reconfigurar la relación laboral hacia una relación mucho más centrada en objetivos, resultados, no importa tanto cuándo la gente haga su trabajo, sino qué es lo que va a hacer, no importa dónde lo va a hacer, sino lo importante es que lo haga, y eso va a cambiar un poco los términos de la relación entre empresa y empleado. Sí, qué interesante, porque vos lo contás y parecería la cosa como bastante más simple, ¿no? Más relajada, más dinámica, trabajar por propósito, objetivos y demás, pero requiere una transformación cultural enorme en nuestras cabezas, porque en definitiva venimos durante décadas trabajando de una manera en donde la presencialidad, en donde el estar era importante. Yo recuerdo hace algunos años atrás, era, bueno, el que se iba tarde parecía que era el que más trabajaba. Y hoy día todo eso es impensable, ¿no? Es decir, hoy te están midiendo desde otro lugar. Eso requiere una transformación. Sí, mira, muchos dicen que toda transformación tecnológica nunca es solamente una transformación tecnológica. Claro. Implica cambio en los vínculos, cambio en la forma de trabajo, cambia la forma de autoorganizarse, cambia las competencias que se necesitan para trabajar de esta manera. Y las organizaciones que intenten ir en este camino, creo que van a tener que aprender un montón de cosas que hasta ahora quizá venían con un paradigma un poco diferente. Bueno, esto es lo que yo digo cuando muchos dicen nos estamos transformando digitalmente, pero seguimos pensando analógicamente. Es decir, vos tenés que transformar tu pensamiento también en digital, porque si no empiezan como esos roces y esa falta de entender hacia dónde va el mundo, ¿no? Es decir, la transformación digital comienza por tu pensamiento y tu cultura que sea digital. Después le metés todos los fierros que tengas que meter, ¿no? Totalmente. Para mí creo que la palabra digital sí lleva una connotación tecnológica, ¿sí? Pero la adaptación no es necesariamente tecnológica. El principal aprendizaje no es solamente tecnológico. Como decís vos, implica un cambio en la forma de trabajar que expone muchas más cosas,
¿sí? Creo que con la tecnología y la digitalización el trabajo empieza a ser mucho más transparente, mucho más visible, puede tener un seguimiento mucho mayor, hay un control, muchas veces una autonomía del trabajo en donde uno va organizando su trabajo cuando puede, como puede, donde puede, y creo que expone a las organizaciones a un nuevo modelo de gestión y organización del trabajo. Totalmente. Y un modelo de gestión ya por propósito, con objetivos claros. Hoy la gente, yo noto, no sé si a vos te pasa, que cuando estás haciendo una entrevista para incorporar a alguien o para que se sume al equipo a alguien, lo primero que te pregunta es, bueno, ¿y cuál es el propósito del puesto? ¿Sí? ¿Para qué me estás contratando? Sí, y yo creo que es un poquitito, estoy totalmente de acuerdo con el tema del propósito, pero creo que el periodo que vivimos durante la pandemia, o por lo menos en estos últimos años, creo que también sacaron a la luz la importancia de los vínculos y las relaciones interpersonales. Las organizaciones no son solamente procesos técnicos, trabajos que se realizan, incluso trabajos con propósito que se realizan. Creo que el tema del propósito es importante, pero también la organización es una comunidad donde se desarrollan vínculos. Y los vínculos son los que también traccionan a las personas a seguir, a querer ir a trabajar, a estar trabajando. Esto que vos decís me encanta porque está relacionado con una de las tendencias que es una sola vida. Recuerdo que en algún tiempo atrás una frase prácticamente de manual era: los problemas quedan en casa. Hoy ya somos una sola persona, es decir, no es que los problemas te quedan en casa, venís acá y te transformás en otra persona. Seguís viviendo tu vida tanto en el trabajo como en tu casa, y esa sola vida, que creo que se profundizó en estos últimos tiempos, donde la gente tiene más posibilidad de trabajar en su casa, no puedes desconectarte. Entonces, la organización, como vos bien lo decís, hoy tiene que atender a una propuesta de valor tan integral para la persona, en donde vos lo puedas estar acompañando desde lo emocional, lo espiritual, el bienestar general, etcétera, ¿no? El desafío es mucho mayor en un contexto de hibridez. Total, porque claro. vos no vas a tener a la gente 5 días a la semana sentada en la oficina pudiendo colgar cartelitos con el propósito de la organización y generando identidad corporativa dentro de la organización. Una identidad digital tenés que armar prácticamente. ¿Cómo haces Claro. cuando no tenés a la gente todos los días ahí? Claro. Y en esto de las discusiones que empiezan a aparecer 2 días por semana, 3 días por semana en la organización, en el fondo me parece que la discusión que hay que empezar a dar es: ¿para qué vamos a convocar a la gente a la organización? ¿Cuáles van a ser los espacios de socialización en la organización? El propósito de ir a la organización para juntarse con otros. Claro. Ya esto de ir a la organización para sentarme en mi escritorio, por más que sea móvil, rotativo, que cada día me voy a sentar en un lugar distinto, creo que las organizaciones que piensen que el tema es satisfacer la demanda de virtualidad, presencialidad, discutiendo si son 2, 3 o un día a la semana, van en un camino equivocado. La discusión es cómo vamos a construir identidad, generar comunidad, cuando la gente viene alternadamente a la oficina. Claro, y el venir con un propósito. Me pasó hace un tiempo atrás, vine a la oficina y digo, quiero ir a la oficina, quiero empezar a mover el músculo de la presencialidad. Claro, pero en mi agenda estaba seteado casi todo el día de calls o conferencias, digamos, virtuales. Y me senté solo a interactuar con una pantalla. Y dije, ¿para qué vine a la oficina? Lo podría haber hecho en mi casa. Entonces, ahí es donde me di cuenta, no. Es decir, cuando vos venís a la oficina, tiene que tener un propósito de reuniones, conversaciones, interactuar con otras personas, cosa que no puedes hacer en tu casa, ¿no? Y ahí hay una decisión organizacional de cuál es el modelo de organización que cada una quiere adoptar. Hay algunas que quieren ir por full remoto, ¿sí? Cada uno trabaja desde su lugar. Hay algunas organizaciones pequeñas, estudios de diseño, de programación, que cada uno puede trabajar de su casa y deciden no tener oficina. Ahí el desafío es construir comunidad en la virtualidad. En la virtualidad, exacto. Que aprendimos que se puede, pero requiere de una intencionalidad y una planificación. No se da naturalmente en la virtualidad. Sí, una intencionalidad, una planificación y un conocimiento. Sí. Es decir, acá, lo hablábamos hace un rato, ¿no?
de lo que se viene, que es un mundo en donde el conocimiento pasa a ser gravitante en el desarrollo del puesto de trabajo de cada uno de nosotros. Es decir, hoy la guerra del conocimiento y esto estar formándote permanentemente, no te da tiempo. Yo hago la comparación de esta necesidad digamos, de adquirir conocimientos como cuando te lanzan un iPhone uno tras otro, ¿no? Es decir, pero si tengo este iPhone, no, pero ya es viejo, ahora sale el otro. Y entonces, pero si tengo este conocimiento, sí, pero ya es viejo, necesitas otro. Me parece que la guerra del conocimiento, de esto estar permanentemente viendo lo que va a venir, las tendencias y formarte, es lo que te va a hacer competitivo Sí. y posible que puedas estar en un mercado laboral, ¿no? Hay algo de lo que decías del conocimiento que sin duda se va renovando Todo el de una tiempo. manera vertiginosa. Por eso cuando se habla de empleabilidad, hay una dimensión que tiene que ver con la actualización del conocimiento. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con estas competencias blandas, que te Claro. permiten tener la capacidad de aprender, tener la capacidad de adaptarte, tener la capacidad de ser resiliente a un nuevo entorno que te desafía todo el tiempo. Porque claramente la carrera de estudio del conocimiento es una carrera que no tiene un punto de llegada, ¿no? Exacto. Hay que mantenerse actualizado. Pero esta actualización del conocimiento requiere capacidades individuales que no siempre, no todas las personas tienen, ¿no? La adaptabilidad, la flexibilidad, La agilidad del aprendizaje. la agilidad, que se está hablando hoy tanto de la agilidad, ¿no? Que la agilidad, es interesante hacer una distinción. La agilidad muchos la asocian con rapidez, pero la agilidad tiene que ver con flexibilidad, con poder cambiar de hacer una cosa a hacer otra en el menor tiempo posible. Aprender y desaprender, ¿no? Todo el Bueno. tiempo. Es eso es la agilidad al final, ¿no? Eso es lo más difícil. Claro, La verdad claro. que la Argyris dice que la principal barrera para el aprendizaje es la propia experiencia de uno, Exacto. porque la Exacto. experiencia acumulada te lleva a querer hacer más de lo que sabes hacer. Y eso requiere una capacidad de introspección, reflexión, capacidad de autocrítica. ¿Sí? Y lo habrás visto seguramente en el cambio de las carreras tradicionales, ¿no? Es decir, hoy por hoy cuando hablas del famoso o las famosas carreras que son muy tradicionales, medicina, ingeniería, arquitectura, abogacía, esas carreras cambiaron dramáticamente en los últimos tiempos. O sea, hoy un médico no solamente tiene un grado de especialización enorme, ya el médico clínico prácticamente no existe, o existe, pero ya hasta como especialización de médico clínico. Totalmente. Y lo mismo te pasa con las carreras de ingeniería, la cantidad de especializaciones que vos tenés. Entonces, el que se recibe de ingeniero, o el que se recibe de abogado, el que se recibe de cualquiera de estas carreras tradicionales, requiere una especialización profunda, dinámica y permanente. Y en competencias. Nosotros en la universidad estamos encarando un proyecto muy interesante de intentar pasar de ser una universidad que transmite contenidos, que forma especialistas en abogacía, administración, contabilidad, finanzas, lo que sea, a una universidad que también forma en competencias, Claro. en habilidades. Claro. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar la formación en una formación disciplinar, de especialidades, y no en una formación de habilidades. Claro, intelectual, pero no tanto de conductual, digamos, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, tuve que dar una charla para abogados que están a cargo de dependencias públicas de la abogacía. Y muchos empiezan a estar a cargo de grupos de 6, 7, 8 personas en la virtualidad, muchas veces, y decían, a mí no me prepararon para todo esto. Yo de leyes sé un montón de cosas, de fallos, jurisprudencia, eso estudié. Cómo manejar a la gente, nunca me enseñaron. Cómo trabajar en la virtualidad, nunca me enseñaron. Pero porque las universidades no están pensadas para desarrollar profesionales en determinadas competencias de liderazgo, de gestión, de desarrollo de personas, de comunicación. Qué desafío enorme, disculpa que te interrumpa, pero me parece interesante lo que decís, para las empresas, estoy pensando en las pymes o las empresas que son pequeñas o medianas, en donde vos decís, porque me tocó esto que vos dijiste, cómo manejar a la gente, ¿no? Y me sonó esto de manejar medio como
a ver cómo puedo manejar, ¿no? Medio tradicional. Ahora, ¿cómo puedo inspirar a la gente? Entonces, Sí. preguntarle a una pyme, decir, mira, ahora vos sos el dueño de este negocio, pero vos no podés manejar esto como lo manejabas antes. Tenés que inspirar a la gente, tenés que traer a los talentos, tenés que hacer que la gente venga con un propósito, tenés que cambiar tu manera de dirigir una compañía. Digo pyme, digo grandes también. Sí, totalmente. Hace poco escuchábamos grandes compañías que querían hacer obligar a la gente a que vengan a trabajar, si no era una causal de despido, y se pegaron contra la pared. O sea, y estamos hablando no La de gente le pymes. dijo, no quiero volver. No quiero volver, échame. Entonces, eso también creo que te hace repensar tu manera de conducir y tu manera de pensar a la organización de una manera diferente, ¿no? Pero vos traes el tema de las pymes. Para mí ahí las pymes tienen una gran oportunidad y un gran desafío. ¿Sí? Hay un autor que trabaja mucho sobre el tema de motivación, que se llama Daniel Pink, que dice que hay 3 cosas que motivan a la gente: autonomía, maestría y propósito. La autonomía es tener control del trabajo que hacen, poder tomar decisiones. La maestría es poder desplegar toda su capacidad y su saber en lo que hacen, y el propósito que vos mencionabas antes. Creo que la oportunidad que tienen las pymes, porque muchas pymes se ven a veces disminuidas en la competencia contra las grandes empresas, que nos pueden ofrecer los beneficios, los salarios, las condiciones de trabajo, incluso el progreso dentro de la organización, porque no tienen infraestructura y no tienen recursos. Pero lo que sí tienen las pymes es la oportunidad de ofrecerle desafíos a la gente. En una gran organización, con una estructura, con una infraestructura, políticas corporativas y todo, la gente que empieza se ve un poquito más coercionada o restringida en sus posibilidades porque tiene toda una organización con la cual lidiar. Las pymes tienen la oportunidad de darle proyectos, darle desafíos a la gente, darles responsabilidades, porque son pocos los que tienen que manejar. Tal cual. Entonces, eso es algo que a veces las grandes organizaciones intentan hacerlo, pero tienen todas unas restricciones pesadas, que las pymes no tienen. Entonces, creo que ahí tienen una oportunidad, pero implica, como vos decís, el desafío y soltar. de ser conscientes que si quieren atraer talento, es por ahí y no de la típica mirada del dueño, del nono que maneja todo, que se hace las cosas a su manera. Sí. Y el soltar, ¿no? Me gustó estas palabras que vos dijiste, eran autonomía, maestría y propósito, ¿no? Qué importante eso tenerlo en cuenta para todos, ¿no? Sí, por eso. Muchos Pero hay que dejar la autonomía. Sí, y más cuando sos el dueño. Totalmente. Sí. Y te digo, con estas configuraciones laborales que veíamos que vienen siendo tendencia, esto de la virtualidad empieza a impulsar la deslocalización del trabajo, ¿no? Muchas empresas de tecnología, previo a la pandemia, tenían gente trabajando en distintos lugares del país porque ahí estaba el talento y no querían venir a la gran ciudad donde estaban las oficinas. Y tenían equipos en distintos lugares ubicados y ya trabajaban virtualmente. Cuando la gente ahora empezó a darse cuenta que puede trabajar desde su casa o de cualquier lugar de manera virtual, se fue yendo de las grandes ciudades hacia la periferia y decide trabajar desde ahí. Y eso requiere, naturalmente, que las organizaciones suelten, porque el tipo que está ahí trabajando va a trabajar solo autónomamente. Pero esto que vos decís cambió, y cambió para bien para ambos lados, yo creo. Si cambió para bien para las personas que tienen esa capacidad de tomar la decisión, me voy a trabajar al country, me voy a trabajar a la costa y lo puedo hacer igual, como de las empresas también, porque los costos de digamos, metros cuadrados de las compañías, que son enormes, también son una manera de optimizar esos gastos. Por otro lado, la persona puede elegir y vos podés tener el mejor talento sin necesidad que el talento venga y vos lo podés tener disperso por cualquier lado. Ahora, para eso también tenés que tener, digamos, determinada capacidad de pensar virtualmente, ¿no? De poder comunicarte virtualmente y aceptar que la persona no lo vas a tener en Buenos Aires. Digo Buenos Aires, como digo cualquier ciudad grande donde pueda estar la compañía. Entonces, ahí también hay que tomar una decisión, ¿no? Es decir, voy a dejar que la persona trabaje
desde la costa, digo, la costa, la montaña o la finca o lo que se te ocurra, o voy a exigir que venga todos los días o tanta cantidad de días a trabajar por acá. Si el propósito del puesto no lo requiere, que trabaje desde donde quiera. Y eso es una propuesta de valor interesante para cualquiera como compañía. A mí me pasa, y vos lo habrás escuchado, hoy cuando tengo una entrevista con alguien, antes de preguntarme el sueldo, me pregunta cuál es la propuesta de valor. ¿Hay home office? ¿Cuántos días tengo que ir a trabajar? ¿Días de vacaciones? Me hacen preguntas que antes estaban en la última de la lista. Primero te decían el sueldo. Hoy me preguntan por lo que antes era último, hoy pasó a ser primero. Sí, y yo creo que claramente se vienen esas discusiones. El y estado esas de demandas. bienestar, digamos, personal, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas demandas y las organizaciones que quieran capturar al talento van a tener que satisfacer esas demandas. Ahora, creo que la gente, desde el individuo, como decías, tiene un montón de beneficios. Está cómodo, tiene flexibilidad horaria, tiene un entorno mucho más agradable para trabajar, pero implica el desarrollo de ciertas habilidades y competencias de autonomía, autodisciplina, orientación a resultados, manejo de tecnología, manejo de comunicación virtual. Y para las organizaciones, coincido que la propuesta de valor tiene que ir en ese sentido. Ahora, la propuesta de valor tiene que estar acompañada por una transformación organizacional. ¿Sí? El liderazgo orientado al comando y control no va más. La capacidad de delegar, de generar trabajos que tengan objetivos claros y que se le pueda hacer un seguimiento a la persona. Hay un montón de cambios que tienen que llevar adelante las organizaciones, que con la experiencia que tienen, a veces son cambios difíciles de llevar adelante. Exacto. Y está la tecnología de por medio, ¿no? La tecnología hoy en día está habilitando un montón de oportunidades que 5 años atrás quizá no se hubieran pensado. Digamos, el Zoom lo empezamos a utilizar ahora. Exacto. Que compartir pantalla, que compartir audio, que hacer un montón de cosas que 5 años atrás ni hablábamos de esto. Ahora, este cambio en la tecnología creo que también abre algunos dilemas interesantes, desafíos éticos, si querés, para las organizaciones. Porque con las plataformas colaborativas, plataformas compartidas, sistemas de gestión de proyectos en la nube, el trabajo empieza a ser mucho más transparente, mucho más visible. Las organizaciones tienen la posibilidad de hacer un traqueo, un seguimiento de lo que hacen los trabajadores, con lo cual empiezan a invadir parte de la privacidad de las personas. Los medios de comunicación, si bien el trabajo es flexible, ¿en qué medida yo puedo mandarte un WhatsApp a la hora en la que yo estoy trabajando si no sé si vos estás bañando a los chicos o haciendo algún deporte? ¿Cómo se empieza a manejar el balance de la vida personal, vida laboral, en este esquema tan flexible donde todos ven los beneficios, pero no ven los riesgos? Sí, ahí empieza, digamos, siempre aparece detrás la regulación, ¿no? Es decir, avanza mucho más rápido el mundo y luego viene la regulación para ver cómo lo acomoda a ese mundo que avanzó demasiado rápido. Y esto que vos decís es la invasión de tu espacio personal es prácticamente inevitable. Pero vos sabés que yo observo que esa invasión ya se viene dando desde hace tiempo, ¿no? Sí. No solamente ahora porque, a ver, las redes son una manera quieras o no, de ya no tener privacidad. Facebook, Instagram y tanta otra cantidad de redes que hoy hay, hacen de que todo es público. Por más que vos quieras evitarlo, sos un ser público. Y en el mundo de las organizaciones, tu vida pasa a ser pública de la organización. Y lo que vos decís es muy cierto, te empiezan ya a invadir desde cualquier lugar y en cualquier momento con algún mail o con algún WhatsApp. Es decir, hace algunos años atrás uno se iba de vacaciones y decía, no leo los mails, fantástico. Hoy podrías no leer los WhatsApp si te llega un WhatsApp de trabajo y es muy difícil. Entonces, esa invasión es inevitable, son los beneficios y los costos de un mundo que es una sola vida. Por eso digo que hay que aprender y enseñar a organizarse en este nuevo modelo de trabajo. Exacto. Hay que generar acuerdos, hay que generar pautas de convivencia,
Hay que generar también ciertos protocolos de qué se puede hacer y qué no con la información que circula. Hoy en día se habla mucho de la analítica de datos, ¿sí? De la información que está disponible para tomar decisiones, pero esa información, ¿sí? Las organizaciones que tienen que ser conscientes que en parte es parte de la vida privada de las personas y de los equipos de trabajo, y ahí hay un aprendizaje que hay que empezar a generar, ¿sí? De cómo se usa la información, cómo se usa la tecnología, hasta dónde se puede llegar, y otra vez, implica rediseño, aprendizaje, transformación. Totalmente. Y tengo la sensación que en el mundo de las organizaciones estamos en ese camino de aprendizaje. Es decir, creo que todavía no aprendimos mucho. Es decir, estamos en un camino de aprendizaje. Creo que vamos a tener que desandar algunas cosas y empezar a andar otras, porque es un mundo absolutamente nuevo. O sea, el impacto de los últimos años de la tecnología en los puestos de trabajo y en el mundo de las organizaciones, culturalmente hablando, ha sido muy fuerte y es muy fuerte. Entonces, y se exacerbó mucho estos últimos años. Se exacerbó muchísimo y va a una velocidad que creo que las grandes organizaciones, que son más pesadas para el cambio que las más chicas, tienen que empezar a reaccionar de una manera muy rápida, porque de vuelta, las tendencias que estamos viendo en cuanto a la autonomía de las personas, la toma de decisiones, del liderazgo jerárquico al liderazgo redárquico, en donde el líder ya pasa a ser una persona que sea un ente inspirador y acompañador, y no tanto el que da órdenes, eso requiere cambios profundos en cada uno de nosotros, ¿no? Volvemos a esta necesidad de adaptabilidad y estar probando todo el tiempo y aprendiendo de lo que probamos. Creo que si hay algo que se están dando, iba a decir aprendimos, pero no sé si aprendimos, ¿no? Pero estamos que nos estamos dando cuenta es que hay que animarse a probar, claro. Hay que animarse y permitir equivocarse. Esta es otra de las competencias o habilidades que tienen que empezar a desarrollar las organizaciones, ¿no? Permitir el error y no sancionar el error, porque el que no prueba no se equivoca y no puede aprender. Entonces, si alguien se manda con una nueva iniciativa que no sabe qué es lo que va a pasar y se equivoque, viene alguien de arriba y te dice ¿cómo te mandaste esta macana? Y que sea la última vez, no vas a probar nunca más. Exacto, y deshabilitar el mundo de los juicios, ¿no? Aquellos que hemos estudiado algo de ontología, los juicios creo que cada vez están inhabilitando más el mundo de los cambios. Es decir, tener que empezar ya a trabajar no con juicios, sino con, hasta te diría casi semis-afirmaciones, ¿no? Porque creo que estamos en el pensamiento híbrido, en el pensamiento en donde cada vez nos estamos repreguntando si lo que estamos haciendo es así, es real, y en eso nos requiere un cambio profundo, no solamente de actitud, sino de manera de pensar y de flexibilidad. Yo recuerdo cuando empezamos a usar Zoom, a mí me agotaba mucho, sí. Pero me agotaba tremendamente estar todo el día en reuniones atrás de una pantalla, hasta que te vas acostumbrando y empieza a ser ya una conversación distinta. Empezás a dejar de perder la tensión, a ver si el otro te está escuchando o si se te corta o no se te corta. Empezaste ya a vivir este mundo y darte cuenta que vino para quedarse. Entonces es agotador. Empezás a vos también a generar una habilidad diferente, ¿no? Igual yo creo que todo esto que estamos charlando me parece que es súper relevante, súper actual, súper importante, pero hay que hacer alguna pequeña salvedad, que estamos hablando para un grupo particular de trabajos, de personas y de organizaciones. Absolutamente. Digamos, Sí. Hay un mundo todavía material, físico, que no puede teletrabajar. Se dice que los trabajos que son teletrabajables son aquellos trabajos que no requieren contacto con personas o con cosas. Claro. Y se dice que más o menos el 40%, el 30% de los trabajos son teletrabajables. Después hay un mundo todavía industrial, físico, de contacto, ¿sí? que también está cambiando, ¿sí? Que también requiere de innovación permanente y adaptación a las nuevas tecnologías,
pero en donde el mundo del teletrabajo, la virtualidad, la deslocalización es menos relevante desde ese punto de vista. Pero eso no quiere decir que no tengan la necesidad también de estar al tanto de las tecnologías. Acá aparece la tecnología mucho más ligada a la automatización, La robotización. a la robotización, ¿no? Claro. En donde las capacidades empiezan a ser más de manejar los programas y los robots, más que manejar las máquinas, pero eso no implica que la industria no esté cambiando tampoco, porque Claro. mucho de lo que hablábamos del mundo de Sí, lo virtual. Pero lo los físico, trabajadores es cierto del lo que conocimiento. decís. Lo físico está cambiando y requiere capacidades distintas, ¿no? Esto que vos decís de la robotización. Hoy por hoy, una persona que está trabajando en la industria manufacturera, si no se forma y se capacita en la programación, algo que estaba solamente para determinados niveles digamos, del mercado laboral, hoy tiene que saber de robotización, ¿no? Y ni que hablar aquellas personas que están más expuestas al trabajo de venta virtual o de tiendas virtuales, en algún momento también se tuvieron que formar y reciclar y cambiar, y todo lo que tiene que ver con la robotización y la potenciación del ser humano a través de la tecnología, que ese es otro tema que se viene muy bordeando lo ético, ¿no? Cómo potenciar al ser humano a través de algunos chips para que puedan desarrollar algunas competencias que no están innatas. Eso ya está hablándose bastante en boga. Bueno, Sí. cuidado con eso porque también se viene y viene el tema ético atrás, ¿no? A veces había escuchado un caso de Harvard que escribieron sobre Hitachi, que había desarrollado unos sensores de felicidad, los llamaban, ¿no? Entonces te colgaban un tag, te medía, ese tag te iba midiendo ciertas tensiones o sentimientos que ibas viviendo, y en función del trabajo que hacías, con quién interactuabas, monitoreaban la tensión que vivías. Y empezaba a pensarse de cómo organizar el trabajo en función de los momentos de felicidad que vos experimentabas a lo largo de tu jornada laboral. Claro. Ahora, muchos decían, yo no quiero que midan lo que estoy sintiendo cada vez que estoy trabajando con otra persona. ¿Por qué tienen que alguien ver mis emociones? Pero la tecnología, digamos, está desafiando nuestros límites, ¿sí? Éticos, de privacidad y todo, a niveles que las organizaciones todavía no sé qué van a hacer con eso. Sí, no está el marco regulatorio para eso, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Lo mismo para temas de robotización. Hay un montón de cosas que son robotizables. Hace un rato hablábamos de los chatbots, ¿no? Sí. Bueno, una función como la del telemarket. Cómo se forma y cómo se prepara para algo que no era antes simplemente atender el teléfono, que lo puede hacer una máquina, sino que se tiene que repensar como un asesor, como una persona que pueda vender un producto y que no lo pueda hacer una máquina. Y así un montón de otras posiciones que vos ves que son reemplazables por la robótica o por la tecnología, que se van reciclando para aprender nuevas cosas, porque si no, murieron. Pero fíjate que no es muy distinto, el otro día estaba pensando, no es muy distinto a lo que pasó con las revoluciones industriales. Sí, claro. Porque en definitiva, lo que pasó con la revolución industrial, que dicen millones de personas se van a quedar sin trabajo, no sucedió. Lo que sucedió es que millones de personas tuvieron que empezar a hacer otro trabajo con mejor bienestar de vida, porque lo que era el trabajo físico se transformó en una máquina, pero lo que era manejar esa máquina se transformó en conocimiento. Al final del día podemos hablar que es algo parecido, ¿no? Si nos ponemos a pensar hacia el futuro, creo que hay muchos futurólogos, ¿no?, que empiezan a pensar el mundo del mañana, cómo las máquinas empiezan a hablar entre ellas, ya sin la intervención humana. ¿Sí? Creo que esto de la inteligencia artificial y el aprendizaje que están teniendo las máquinas nos pone en un lugar diferente a las personas, y es cierto que es una nueva revolución. Hasta ahora me parece que las revoluciones venían reemplazando parte del trabajo de las personas. Ahora empiezan a reemplazarse algunas capacidades humanas, ¿sí?, cognitivas, y quizá lo que más va a perdurar, algunos dicen, es el tema del contacto personal, el cuidado. Es más probable que una máquina reemplace a un doctor que a un enfermero. Claro. ¿Sí? Es más probable que
una máquina pueda reemplazar a un conductor que a alguien que te contiene, un guía de turismo, ¿no? que te va explicando. Entonces ahí empiezan a valorarse quizá otras competencias. Otras competencias. Exacto. Digamos, creo que nos remite a dónde queda lo humano en todo esto, ¿no? ¿Cuál es la habilidad que tenemos nosotros como seres humanos que las máquinas todavía no pueden hacer? Y ahí es donde volvemos. Sí, al yo origen. creo que hay determinadas capacidades que la máquina no puede desarrollar ni la virtualidad puede dar, que son las propias del ser humano, que tiene que ver con esta empatía, que tiene que ver con esta conexión desde lo emocional, y tiene que ver también con esta capacidad de reinventar y de inventar. Es decir, las máquinas pueden generar un montón de dinámicas, pero no tienen esta emocionalidad que tiene el ser humano. Y yo creo que a partir de esa emocionalidad viene la creatividad. Y a partir de la creatividad viene un mundo en donde la creatividad va a jugar muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo creo que volvemos a rondar alrededor de lo mismo, ¿no? Hablamos de las transformaciones de las organizaciones que tienen que experimentar para vivir en este nuevo mundo. Y creo que gran parte de la esencia de las organizaciones que tienen que intentar construir es esto de los vínculos personales. Cuando alguien se siente contenido, respetado, involucrado, identificado con una organización, va a trabajar. Es esto del sentido y el propósito. Claro. Y el sentido y el propósito tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con las relaciones y los vínculos. Las organizaciones pueden aprender cuando la gente se lleva bien. Las organizaciones pueden cambiar cuando la gente puede conversar entre sí e idear y planificar nuevos cambios. Las personas se van a comprometer en el trabajo cuando tienen un grupo al cual se sienten pertenecientes y al cual le deben compromiso. Entonces, en la virtualidad, en la presencialidad, con las pymes, con las grandes empresas, creo que el factor clave del éxito es lograr construir comunidades empáticas donde se desarrollen vínculos de respeto, comunidad, colegialidad, y cuando está esa esencia, creo que las organizaciones empiezan a fluir. Las organizaciones que mejor atravesaron los periodos de crisis son aquellas que tenían bases sólidas, fuertes de vínculos interpersonales. Donde había confianza, donde había relaciones, donde había diálogo, comunicación, se reorganizan y se reconfiguran rápidamente. Cuando la gente está más pensando en su puesto, en su trabajo, su responsabilidad, sin entender qué hace el otro, cómo el otro me puede ayudar a mí, cómo nos contenemos, esas empiezan a pensar en procesos, procedimientos, nuevas prácticas, nuevas tecnologías, sin pensar en lo que los nuclea. Cuando las bases son fuertes, la incorporación y la adopción de tecnologías, nuevas formas de trabajo es mucho más fácil. Claro, fíjate vos que la hecatombe del 2007, creo que fue 2008, el tema de las hipotecas, fue producto a lo mejor de políticas en donde la compañía solamente miraba los resultados. Es decir, vamos solamente a los resultados y vamos por un bono gigantesco y vamos por, no importa lo que pase, pero tenemos que lograr bonos y resultados exorbitantes sin pensar en lo humano, ¿no? Y eso fue una catástrofe, recordás 2007, 2008, 2009, en donde el mundo se empezó a repensar, inclusive de ahí empezó a repensarse hasta los sistemas de control, con las nuevas normas de control y demás. Ahora, cuando uno ve eso, cada vez se da cuenta que las organizaciones sin personas no son organizaciones. Y nada podrá reemplazar al ser humano, ni siquiera una máquina, desde la lógica de ese mundo que vos hablabas recién, de conexión, de emocionalidad, de propósito. Porque ese mundo, que es el ser humano al final del día, va a ser el que movilice al resto de la tecnología, ¿no? Por eso yo siento que no hay una vida tecnológica y una vida humana por el otro lado. Para mí es algo que es un solo mundo en donde prima el ser humano, ¿sí? Y tiene a la tecnología como una excelente herramienta para poder interactuar y moverse, ¿no? Sí. Creo que vos, antes, medio al pasar, introduciste un tema que es interesante, que es lo humano no tiene que ser pensado solamente hacia adentro de la organización, sino hacia afuera. La crisis de
2007 que vos mencionabas, 2008, fue porque las organizaciones pensaron solamente en su rentabilidad y no en sus clientes, en lo humano de los clientes. Exacto. Nosotros hablamos mucho de cómo la organización piensa en la satisfacción de las necesidades humanas de sus propios empleados para construir empresas sustentables, responsables, que generen compromiso, pero también hay un compromiso hacia la comunidad, ¿no? Cómo las organizaciones se piensan también satisfaciendo necesidades que la sociedad necesita y pensar también en el cliente es parte de lo que tiene que incorporarse en la lógica de las organizaciones. La agilidad o los métodos ágiles lo que proponen es siempre incorporar la mirada del cliente en el desarrollo de los nuevos productos. Sí, el cliente como parte de la organización, ¿no? Como alguien que está fuera o lejano, ¿no? Sí, es clave eso, pensar al cliente como parte de este equipo. El diálogo, la comunicación, la información que uno puede capturar de lo que pasa afuera tiene que ser un insumo clave para trabajar hacia lo que pasa adentro. Pero fíjate que cada vez está más conectado las tendencias del consumidor con las tendencias de las personas, del recurso humano interno, Sí. ¿no? Si cuando vos te pones a pensar en cuáles son las tendencias del consumidor y cuáles son las tendencias de las organizaciones, prácticamente son las mismas, ¿no? Es decir, porque el consumidor es parte de esa organización, Sí. y ya no que está afuera. Totalmente. La verdad que es interesante cómo hoy las organizaciones no se miran, digamos, hacia adentro sin pensar en el consumidor, sino que organización y consumidor están unidos. Cuando vos ves las tendencias del consumidor y las tendencias de los recursos humanos dentro de las compañías, son muy similares. Y la propuesta de valor a un empleado y la propuesta de valor al consumidor también son muy parecidas. Es un solo mundo, no son mundos separados, ¿no? Me parece que es una mirada interesante. Creo que vuelve a aparecer la persona en el centro, ¿no? Exacto. El respeto, el de escucha, el cuidado, la valoración y entender lo que le pasa a la persona. Totalmente. Si las organizaciones entienden que en el centro de toda esta discusión están las personas y no solamente la tecnología, estoy seguro que les va a ir muy bien. Seguro, seguro. Sebastián, gracias por esta charla, me encantó. Un gustazo, la verdad que fue un placer para mí. Gracias.